Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Cambio de Agujas. ¿Cómo estáis? Hoy con nosotros tenemos a Gabriela. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Cristina, ¿qué tal? Pues aquí, encantada de estar contigo. ¿De dónde eres, Gabriela? Bueno, cuéntanos un poquito de tu vida, dónde te criaste. Pues mira, yo soy de México, de una familia católica, soy la quinta de 6 hermanos. Los recuerdos de infancia que tengo es a mi madre siempre ponernos en círculo para rezar el rosario. Íbamos a misa todos los domingos y cuando se podía acompañaba a mi madre a ir a misa diaria, ¿sabes? O sea que sí nací en un entorno católico. ¿Recibiste los sacramentos? Bueno, cuéntanos un poquito cómo era tu época de adolescencia en ese momento. Pues sí, mira que mi madre siempre nos inculcó la fe. Uno de sus hermanos, un tío mío, era sacerdote, entonces hicimos, por supuesto, el bautismo y la primera comunión, pero ya la confirmación soy la única de mis hermanos que no la hizo. Y no me preguntes por qué. Ni mi mamá le pregunté y tampoco sabe por qué. Normalmente en México se acostumbraba a hacer la primera comunión y la confirmación, pero en mi caso no fue así. Y no fue así porque al pasar los años, cuando llegó la adolescencia, hubo un cambio en la familia. Vale, entonces este cambio pasa en la adolescencia. Cuéntanos un poco. Sí, llegó la adolescencia y cuando llegó la adolescencia mis padres se separan. Y entonces en ese momento yo nací en una ciudad de costa, en un pueblito que era pequeñito, y llegó un momento en que una de mis hermanas se tuvo que ir a la Ciudad de México y allá que la acompañó yo. Tendría 11 años y mis padres se separan cuando yo tenía 12. Entonces cuando hubo la separación de mis padres, ahí viene toda la confusión. Llegué a la Ciudad de México, que es una ciudad muy mundana, entonces todo fue nuevo para mí, las amistades, influyó muchísimo y completamente me rebelé contra mis padres, me rebelé contra la religión, yo ya no creía, o sea, simple y sencillamente sabía que existía Dios, pero ya no creía. Y además tenemos la mala costumbre en México de decirle a los niños, pórtate bien porque si no Dios te está viendo y te va a castigar. Y se me quedó esa imagen de un Dios castigado. Y entonces siempre, a partir de la adolescencia, lo rechacé completamente. O sea, eso sí, cuando necesitaba algo, estaba en exámenes, ay Diosito, ayúdame. El clásico de todos. ¿Qué consecuencias tuvo en tu vida la separación de tus padres? Fue una separación y fue un ir y venir en esa relación con ellos. Y entonces a mí me desestabilizó completamente. A la edad de 15 años tengo mi primer novio. Y lo que yo quería más en ese momento era formar una familia, salir de esa situación, porque en ese momento el hogar era muy... Pues había violencia por parte de papá. O sea, era una persona que era alcohólica, entonces había mucha violencia por su parte, no tanto física, sino verbal, sino ese ambiente que se genera, que bueno, hizo que todavía más la rebelió, ¿sabes? Entonces cuando viene mi primer novio, me enamoro y yo digo, ¡guau! Es el hombre de mi vida. Y lo que quería era casarme. ¿Qué pasa? Que como ya estaba yo alejada de Dios, pues quedé embarazada con 17 años. Entonces mi niña nace cuando yo tengo 18 y el padre huye. Y entonces me quedo con mi madre, que gracias a ella pues pude salir adelante con mi niña. Empiezo a estudiar y a trabajar. Y ahí me meto en otra vida que no conocía, claro, el mundo del trabajo, de los adultos. Y fue un desastre para mí. O sea, fue un desastre porque empezaba una relación, antes de acabar ya estaba con otra relación. Yo lo que quería era amor, estaba en busca del amor y no lo encontraba. Y entonces como no lo encontraba, estaba de una relación a otra. Entonces como a la edad de 26 años conozco al que va a ser mi primer marido por el civil, porque él era de otra religión. Y nada, me voy a vivir con él. Al muy poco tiempo de vivir con él, quedo embarazada de mi segunda niña. Nos casamos, pero no funcionó. O sea, éramos de mundos completamente diferentes.
y estuvimos solamente 3 años. Me separo y me quedo sola con mis niñas. Pero estaba en búsqueda pues de ese amor, porque me sentía vacía completamente. O sea, yo buscaba, pero no encontraba dónde. Entonces, ahí conozco al que es ahora mi marido, Óscar. Lo conozco en una web de citas. Es el primero que me escribe y nada, al quedar con él fue amor a primera vista, al menos para mí. Y desde el momento en que lo conozco, al muy poco tiempo nos vamos a vivir con él, mis hijas y yo. Y todo, que fue un lapso de 3 años que estuvimos en México viviendo con él, fue de maravilla, fue una luna de miel. Dije, este es el hombre de mi vida, ya está, él me va a dar la felicidad, porque aquí hay algo importante. Yo siempre mi felicidad lo ponía en manos de la persona con la que estaba. O sea, yo no veía eso de aquí yo te doy y yo te hago feliz y eso me da felicidad. No, era tú me vas a hacer feliz. Esa era mi idea. Vale, conoces a Óscar y entonces ¿qué pasa en ese momento en tu vida? ¿Cómo transcurre esta relación? Bueno, pues a los 3 años de estar con Óscar le dicen en su trabajo que se tiene que volver a España. ¿Por qué? Porque él es español y él estuvo solamente asignado en el trabajo en México un par de años. Entonces, al decirme, oye, me vuelvo a España, pues lo sigo con todo y mis hijas. Renuncio a casa, familia, a mi trabajo, que tenía muchos años en ese trabajo, renuncio a todo por seguirlo a él. Yo pensando que él era mi felicidad completa y plena. Lo mandan a él nace en Madrid, pero cuando lo regresan a España, lo regresan a trabajar a Sevilla. Él no conoce a nadie en Sevilla y yo menos. Entonces llegamos y él tenía mucho estrés en el trabajo y yo me encontré completamente sola. Sola y con algo con el que no contaba era que mis hijas estaban infelices. O sea, me las había traído yo de México sin consultarles. O sea, aquí siguen a la mamá y ya está. Entonces eso me generó mucha angustia y empecé ahí con unas crisis que, por ejemplo, en México en ese entonces poco se sabía de angustia, de crisis o de ansiedad o de depresión. Nunca había oído yo esas palabras. Y aquí me dio esa ansiedad, me estuvieron tratando con medicamentos y bueno, al poco tiempo se me quitó. La verdad se me quitó cuando volví a México y vi otra vez a mi familia. Esa que dije, wow, la voy a dejar y no pasa nada. No, la extrañaba muchísimo al llegar a España. Pasa el tiempo, no encuentro trabajo en Sevilla, tardo en encontrar trabajo y empiezan los conflictos con Óscar, con mi marido. Ahí es cuando empiezo a dudar si realmente él es la persona que me va a hacer feliz. Total, lo vamos superando a como podemos y yo alejada todavía de Dios. Eso sí, cada año al menos iba a México a ver a mi familia. O sea, cuando vas a México, ¿tu familia te hace ver a Dios? O sea, ¿te hace retomar esa relación con Dios? Pues en las idas que yo iba a México, mis hermanas y mi madre siempre me decían, ve a misa, reza el rosario. Y yo decía, oh, el rosario, me da un sueño. Ay, no, qué horror. Ir a misa, ¿para qué? ¿Me va a castigar si estoy haciendo todo? O sea, era consciente que lo estaba haciendo mal y decía, no, yo no voy. La acompañaba a mi mamá, si había que hacer algo, pues yo la acompañaba, pero no pensaba en Dios. Al poco tiempo mi padre muere y ahí entré en crisis. Porque mi padre, al ser alcohólico, él muere de cirrosis y sufre muchísimo. Bueno, al menos a mí me lo pareció, durante 4 años sufrió muchísimo. Y ese sufrimiento no lo entendía. Entonces me negué y le reclamé a Dios el por qué, si era su hijo, le hacía sufrir tantísimo. Entonces lo tomé muy mal y ahí empieza una crisis muy fuerte. Regreso a Sevilla y empiezo a separarme más todavía de Óscar. Era una mujer insoportable, porque como no tenía el amor de Dios, yo ahora lo veo así, era muy egoísta. O sea, yo pensaba en mí,
en mi felicidad. Y si Óscar no me lo daba, hacía que lo hiciera. O sea, a costa de su propia felicidad, el pobre hombre, la verdad es que aguantó muchísimo. Nos empezamos a separar. ¿Pero estabais casados? Solo por el civil. Estábamos casados solo por el civil. Eso sí, mira, cosa curiosa. Siempre le decía a Óscar, oye, yo quiero la bendición de Dios. Ay, si pudiera solamente que Dios nos bendijera, ni casarnos, ni nada. O sea, no entendía nada del sacramento. Nadie me lo había explicado y la verdad que tampoco yo lo había buscado para ver lo que significaba. Yo siempre quería la bendición y él siempre se negaba. O sea, la bendición era casarse, claro. Él siempre se negaba. Entonces estábamos casados solo por el civil y él decía que con eso bastaba. Total, me fui conformando y empezaron, te digo, más los problemas y la separación con él. Llegó un momento en que me di cuenta que eso no iba bien. O sea, no sé, yo creo que Dios me iluminó. A finales del 2016 hablé con él y le digo, mira, ¿sabes qué? Me voy a agarrar un año sabático para estar con ustedes, porque me había alejado muchísimo tanto de él como de las niñas. Era una mujer muy egoísta. Y me dice que sí. Entonces empieza el 2017 y yo, plena intención de recuperar mi matrimonio. Hago un viaje a México y en ese viaje se viene de vuelta mi mamá a pasar unos meses. La llevamos a Fátima y algo pasó ahí. Estoy convencida que algo pasó ahí. Yo ahí le pedí a la Virgen que me ayudara. De boca para afuera, no lo sentía de corazón, pero se lo pedía. Y entonces luego la llevé a Santiago de Compostela, estuvimos, bueno, pues un par de meses muy bien con ella. Cuando ella se va, yo empiezo otra vez la relación enfocada a Óscar y nos volvemos a enamorar, porque a esas alturas del partido yo sabía que mi marido no me quería. O sea, o había perdido gran parte del amor que me tenía. Igual yo, o sea, estábamos muy, muy separados. Pero bueno, yo con esa idea hice todo mi esfuerzo y creo que funcionó, porque nos empezamos a llevar muy bien. Pero al poco tiempo me entero de una cosa que revoluciona todo. O sea, fue muy doloroso esa etapa. Me separé, o sea, lo eché literal de casa. No lo quería ver. Estaba muy dolida con él, muy, muy, muy. O sea, se vinieron heridas del pasado. Gabriela, tomas esta decisión y ¿cómo avanza tu vida? No sé, ¿cómo sigue la rutina de tu vida? Me separo. Lo primero que se me ocurrió fue ir a ver psicólogos y todos los psicólogos que fui a ver me decían, pues la solución es el divorcio. Nadie me daba una oportunidad. Todo el mundo me decía el divorcio. Fui a ver al abogado y cuando le digo a Óscar, mira, es tal fecha, no voy. Algo me lo impedía, o sea, ya tenía todo, no teníamos hijos, no teníamos hipoteca, no teníamos nada, o sea, todo iba a ser muy fácil y muy sencillo. Pues no hubo manera, a pesar de estar en ese momento, según yo, convencida, no nos divorciamos. Al año siguiente a Óscar le llaman del trabajo, le dicen que se tiene que volver a Madrid y me dice, dame una oportunidad, o sea, vamos a darnos una oportunidad, vámonos a otra ciudad a empezar de nuevo. Y le dije que sí. Entonces nos venimos aquí a Madrid a vivir. Y aquí lo primero que hice fue buscar una iglesia. Y dije, ya está, yo sola no puedo. Ya está. Y empiezo a rezar el rosario. Y con el rezo del rosario, mis heridas van sanando. No inmediato, poco a poco. Al rezar el rosario, la Virgen me va dando esa paz que necesito. ¿Cómo arreglas tu matrimonio? Pues eso todavía queda un poquito más adelante. Te comento, empecé a ir a misa y siempre que iba a misa lloraba. O sea, llegó un momento que le dije, Dios, ya no quiero llorar, pero no había manera. O sea, era sentarme en la mesa y llorar y Óscar me empezaba a acompañar, aunque yo sabía que él no entendía de eso. Bueno, de repente me nace el deseo de comulgar. Una de mis hermanas me había recomendado María Vallejo Nájera, un libro. Y me compré uno y me compré otro. Y en uno de ellos María habla de la Eucaristía y de la hora santa, que yo eso no lo entendía. Cuando iba a ver a mi madre, me decía, ahora vengo, voy a la hora santa. Y yo decía, la hora santa. Ni le preguntaba ni mucho menos. Y cuando en el libro me entero que es la hora santa, enseguida voy a verlo. Y entonces, si ya lloraba yo en la misa,
al llegar ante el Santísimo, eso ya era yo una Magdalena. Que yo decía, ¿pero qué me pasa? O sea, no entendía el por qué no paraba de llorar. Ahora entiendo que Dios, a través del llanto, iba sanando mis heridas. Entonces, ¿cómo llega a arreglarse el matrimonio, Gabriela? Llegó un momento en que le dije a la Virgen, Madre, sin tu ayuda, yo a Óscar no lo voy a poder convencer porque siempre que le digo que me quiero casar por la iglesia me dice que no. Entonces, yo quiero ya comulgar y quiero estar en gracia. Empezaba a desearlo de una manera que no te haces ni idea. Entonces dije, o me ayudas tú para convencerlo o para alejarlo, pero sin dolor. O sea, que me lo alejara él, pero sin sentir yo dolor. Y bueno, al poco tiempo le digo a Óscar, oye, Óscar, necesito hablar contigo. Quiero casarme. Y ya le iba a empezar a decir yo el por qué cuando me dice, vale. Me quedé sorprendida, la verdad. El primer milagro, bueno, Dios siempre hace milagros que no los vemos. Para ahí empezaba Dios a abrirme los ojos. Arreglo todo para casarnos. Fecha, abril del 2020. Pues no pudimos casarnos. Entonces, en cuanto salimos del confinamiento, fui a la iglesia y le dije, Padre, por favor, la primera fecha. Uy, es que mayo son comuniones. Ay, no me importa. No, octubre. Bueno, pues octubre. Y nos casamos y fui la mujer más feliz. Antes de casarnos, yo deseaba ya comulgar. Mientras estábamos en el confinamiento, ya veía él más conmigo, iba más a misa, pero sin decir nada ni comentar nada. Y hubo un momento en que él me dice, pues mira, para que tú puedas comulgar, vivimos en castidad. Me lo dijo de otra manera, pero era eso. Entonces dije, ¿y cómo sabe él? No tengo ni idea. Muchos años después le pregunté y me dice que no sabe ni por qué me dijo eso. Otro milagro de la Virgen. Entonces fui a confesarme y bueno, no sé si el sacerdote me escuchó porque no paraba de llorar. O sea, recibir a Jesús fue para mí una gracia, un regalo inmenso. Pues nada, seguimos. Nos casamos y al poco tiempo de casarnos yo deseaba ir a ver a la Virgen a Medjugorje. Empezaba a leer libros y podcasts y en YouTube y testimonios, y como María Vallejo Nájera contaba de Medjugorje, que había sido su conversión ahí, yo decía, yo quiero ir. Fui sola porque no quería ir. Y ahí, bueno, se respira paz. Ahí está la Virgen. Fue una maravilla para mí, fue un encuentro con ella maravilloso. Regresé yo de Medjugorje llena de amor del Padre y de la Madre, o sea, y empecé, bueno, cuando estaba en Medjugorje le pedí a la Virgen, necesito comunidad, porque yo sola no puedo avanzar. Y en el viaje me regaló la comunidad, pequeña, pero hermosa. Me regaló también el ir a otra iglesia con unos sacerdotes con los que con el sacerdote con el que habíamos hecho la peregrinación, que es un encanto, y empezamos todos los jueves después del viaje esta pequeña comunidad de amigos que son hermanos que los quiero mucho. Después de la hora santa, misa, y nos quedábamos luego para cenar y compartir nuestras experiencias. Y entonces, claro, a ver, volviendo un poquito al pasado, Óscar pues sí iba los domingos a misa, pero hasta ahí. Yo cuando le dije, oye, yo voy los jueves al Santísimo, ¿y eso qué es? Oye, pues mira, es que exponen, y decía, no, a eso ve tú. Yo voy los domingos, yo ya cumplo y ya está. Bueno, ya está. Lo digo porque Óscar hasta ese momento su conversión no estaba hecha, y sobre todo porque él aún iba o sea, no le entraba lo que era la iglesia y la religión como tal. Bueno, entonces yo me iba los jueves a cenar con mis amigos, a compartir nuestras experiencias. Y el segundo jueves que yo voy me dice Óscar, oye, que yo también quiero ir con tus amigos, no me los vas a presentar. Y digo, oye, Óscar, pero es que nosotros hacemos hora santa, misa y luego ya nos vamos, no importa. Bueno, allá que vamos. En la primera cena estábamos con estas amistades y una de ellas me dice, oye, Gaby, ¿ya te inscribiste al retiro de matrimonio? Y digo, no. Pues inscríbanse que todavía hay plazas, dice el párroco que todavía hay plazas, así que anímense
y vengan con nosotros. Y yo dije, un retiro con mi marido ni de broma, o sea, no le dije nada a Óscar. Pasó la semana, viene el próximo jueves y otra vez esta amiga, oye, que no se han inscrito, que ya me dijo el padre que no se han inscrito, que no sé qué, bla, bla, bla. Sí, ya lo vemos, ya lo pensamos. Y cuando llego a casa me dice Óscar, pues vamos a inscribirnos, ¿no? Y yo decía, ay, alucino, o sea, pero ¿cómo? Este hombre que va a ir conmigo a un retiro, pero si está, a veces los pleitos que teníamos últimamente era precisamente porque teníamos diferentes opiniones con respecto a la religión y cómo, por ejemplo, educar ahora a las niñas, que ya no son tan niñas, pero bueno. Total, llega la hora del retiro y vamos, como era en Ávila, ahí vamos en el coche, cada uno en sus pensamientos que luego coincidieron. Y yo decía, ay, Dios mío, que me diga que no quiere ir y nos damos media vuelta, porque la verdad es que no tenía interés alguno de estar con él en un retiro, porque es bla, 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 no me gusta, no sé qué. Yo decía, ay, no quiero eso, no, Dios mío. Bueno, total, ahí es la conversión de él. Y entonces otro regalo más que me da la Virgen, que me da Dios. Vale, hacéis este retiro, ¿y cómo se ve este retiro reflejado en tu matrimonio? Pues entonces en el retiro viene la conversión de Óscar, y ahí sí fue un cambio completamente, un cambio de agujas completamente para el matrimonio, porque entendimos lo que realmente significa, lo que es el sacramento, la bendición que tenemos. Me he vuelto a enamorar de él completamente. Y ahora, por ejemplo, la hora santa la hago con él. O sea, el Santísimo, cada vez que podemos, intentamos ir a misa todos los días, y estamos participando en todo lo que nos diga Dios, porque hay algo que le dije a Dios, tanto me has dado que necesito regresarlo. ¿Qué consejo le darías, Gabriela, a esos matrimonios que están atravesando una crisis, un mal momento? Pues les aconsejo hacer el retiro de Proyecto Amor Conyugal, que eso ha cambiado vidas, matrimonios, familias. O sea, no solo tenemos nuestro testimonio, sino hay muchísimos. ¿Y qué le dirías a esas parejas que no ven la necesidad de casarse, de vivir en un matrimonio, de sentir a Dios en medio de esa relación? Pues, a ver, a mí me ayudó muchísimo leer los libros, ver testimonios. Ahí me di cuenta la importancia del sacramento y la importancia que tiene recibir a Jesús en la Eucaristía. Yo me he encontrado a gente, a personas que no tienen idea del sacrilegio que es recibir a Dios sin estar en gracia. O sea, yo cuando empecé, te digo, fue a leer y me di cuenta que yo no podía recibir, o sea, no comulgaba porque yo sabía que estaba en pecado, pero cuando empecé con el deseo de la necesidad de estar en gracia, de recibir a Dios, y cuando Óscar me dice, pues vamos a vivir en castidad, si hay muchas parejas que lo están escuchando este testimonio, crean, o sea, de verdad se puede vivir en castidad, se puede comulgar, se puede recibir a Jesús, pero en esas condiciones, no de la forma que muchas personas lo hacen. Gabriela, ¿alguna cosa que se te quede en el tintero y que quieras compartir con nosotros? ¿Qué poder decir con todas las gracias que me ha dado Dios? Es que no deja de maravillarme, todos los días me regala milagros. Es que es increíble porque ahora abres los ojos y ves la vida de otra manera. O sea, Dios te abre los ojos a la vida espiritual y es increíble. La iglesia es tan hermosa, la comunidad, o sea, wow, nada, solo dar gracias a Dios y a la Virgen. Gabriela, muchísimas gracias por tu testimonio, gracias por estar hoy aquí con nosotros. Gracias, Cristina. Amigos, pues como nos recuerda Gabriela, qué importante es tener a Dios en medio de las relaciones, en medio del matrimonio.
bueno, tener a Dios ahí con nosotros, tenerle presente, pues eso, hacer que la relación, que el matrimonio, que la unión entre dos personas sea también de Dios, sea un proyecto también del Señor. Y qué maravilloso es, sobre todo como lo expresa Gabriela, el hecho de tener a Dios siempre detrás de nosotros, ¿eh? Qué maravilla el tener ese acompañamiento siempre. Oh, es que es... ¡Ah! Bueno, ya sabéis cómo soy. Que gracias por estar hoy aquí con nosotros.